Realidades muy distintas. El 50% de los argentinos no llega a fin de mes. 30% resigna gastos para pagar servicios. 23% compra dólares. Y el 11% realiza compras en el exterior. Bueno, tenemos algunas placas para ir recreando Ilustrando. justamente estas cosas que estábamos mencionando. A ver, Lore, como para poder ser más gráfica en todo lo que estamos viendo en pantalla. Contanos un poco. Bueno, a ver, esto es parte de ese trabajo que veníamos mencionando y que lo que hace es ponernos y ubicarnos en términos de quienes se consideran clase alta, ese 6% que decíamos tiene que ganar por encima de 9 millones de pesos para considerarlos en ese lugar. Después empezamos a encontrar un 44% de personas que están en una suerte de clase media un poco devaluada, ¿no? Digo, Claro, porque claro. tenés distintos Acá lo estamentos, tenemos, así. entre 1,5 millones y 3,1 millones pesos. Hay que empezar Claro. a pensar cuántos argentinos realmente están en condiciones de considerarse en ese estamento, en ese Claro, lugar, claro, claro. ¿no? De la clase llamada clase media. Y después, la clase baja también dividida en dos franjas, pero fíjate la de abajo, ¿no? Un 19% con acceso a 585.800 pesos. Bueno, están prácticamente en una situación de indigencia, Absolutamente, ¿no? absolutamente de no cubre la indigencia. canasta básica. Bueno, pero recién Totalmente. hablábamos con un cafetero en la calle y él nos contaba que ganaba menos de 1 millón Claro. de pesos. Sí, ahí está, lo Digo, tenés en esa franja. Es el ejemplo exacto de por qué ese hombre se Claro, levanta claro. a la una y después el verso de que no trabaja ni otro tipo de cuestiones, me parece que hay que dejarlo un poco de lado. El hombre nos contaba que se levanta a la 1:30 de la mañana, trabajaba hasta las 9 aproximadamente vendiendo café Sí. Y después se iba a hacer iba- limpieza. Exactamente. Acá el problema me parece que está acá, Anita, y ahora ese vamos a sector hablar de clase media. con el economista, Que esos con números son Bongiovanni. clase media. Muchos sectores de la clase media se van derrumbando hacia la clase media baja. Fíjate que va creciendo este porcentaje, 26, 31. ¿Cómo lo ves? Tenemos, A ver, tenemos una plaquita ¿tenemos una más, más? Dale, para dale. repasar A y ver. ahora... Los porcentajes que mencionábamos recién. Claro, mira, Sí. la mitad de la población no llega a fin de mes. Es una locura. Es una locura, es mucho. Es muchísimo. Es mucho, Es realmente. muchísimo. 30% resigna gastos para pagar servicios, o sea, hay cosas que no puedes pagar porque no llegás o te endeudás, como el 90% de las familias. 23% se da el lujo de comprar dólares, el dólar barato, debajo de los 1.200 pesos. Y el 11% compras en el exterior, aquellos Sí. que tienen la suerte de viajar. Yo igualmente, sí, compras en el exterior, yo te lo dejaría ahí medio Sí. discutiéndolo. Porque podemos pensar que el 11% compra en el exterior porque revende, Sí. que el 11% compra en el exterior porque es más económico en algunas cuestiones. Entonces, para mí esta cifra no es tan clara. Y también pero hay bueno. que ver qué incluye las compras en el exterior, porque no nos Claro, olvidemos claro. que cuando hablamos de compras en el exterior, por ejemplo, el famoso dólar turista, el de 1.500 pesos hoy, aproximadamente, también incluye las plataformas que vos pagas en dólares. No, no, y Entonces, también, vos estás acá, pero sí, estás pagando algo que se considera compra en el exterior, Bueno. ¿se entiende? Y muchos que cruzan de Mendoza, por ejemplo, a Chile, o sea, no es que hace falta que tomarse un avión. Ignacio Bongiovanni, economista, buen día, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, gracias Bueno, por la invitación. la Argentina partida, ¿es para preocuparse? ¿Esto es una tendencia? ¿Y cómo se va a reflejar esto también a nivel electoral, no? Yo creo que la Argentina viene partida desde, por desgracia, de hace muchos años, cuando Argentina siempre fue el país de la clase media, Claro, ¿no? claro. Destacábamos en Latinoamérica por tener una clase media muy ancha, que lamentablemente cada vez se ha ido reduciendo y te va subiendo justamente la Argentina que está bajo la Claro. línea de la pobreza, ¿no? Claro, claro. Y esto el famoso obviamente... ascenso social, ¿no? La clase aspiracional. Exactamente, y esto obviamente es muy malo para el país. A mí, sin embargo, me parece que lo que se tiene que reactivar es la microeconomía, es decir, el sector productivo, el sector empresario, y para que el sector empresario se pueda reactivar es necesario Inversión. que las variables macroeconómicas, inflación, equilibrio fiscal y etcétera, un largo etcétera, estén bien, ¿no? Yo creo que la tendencia tiene que empezar a revertirse y de que cada vez tengamos menos números de pobreza, menos gente que esté bajo la línea de pobreza y la clase media se vuelva a ser más ancha. Porque, te hago esto, es un juicio de valor mío. Para mí la clase de estas tres que están ahí enseñando en esta gráfica, sí. para mí por lejos la más importante de esas clases es la clase media. Porque mientras más ancha sea la clase media,
menos pobres tenés y claro. también se te achican los poderes concentrados Eso de arriba. siempre fue así, siempre en todo Bueno, país, siempre lo por más eso importante es la clase media. Yo creo que Argentina es el país que tiene que apostar a tener una fuerte clase media, que además viene de la mano de las pymes, ¿no? Pero Esas no, son- ¿no es la que está siendo más golpeada, precisamente? Sí, es una clase que históricamente fue la más golpeada, porque, por ejemplo, no recibía ayudas de parte del Estado, como Claro. se recibe la clase Esto- baja. Y también, por otro lado, si te pones a pensar, acá se han subsidiado muchísimas cosas que también consumían los más ricos. Claro. claro. Sí, Yo siempre luz, pongo el gas, todo ejemplo, eso, Aerolínea Argentina, que era una aerolínea que perdía en su peor momento $2 millones por día. Bueno, en aviones no viajaban los pobres, en aviones viajaban la media alta y los ricos. Pero eso no, yo entiendo, interpreto también lo que estás diciendo, me parece súper importante, pero también lo que me pregunto es lo siguiente. Eso no genera turismo, no genera ingresos, no genera movimientos económicos en las distintas provincias en donde quizás, si no fuera por intermedio de aerolíneas argentinas, no llega ninguna otra línea. No, porque cuando haces los acuerdos con las aerolíneas privadas, esto pasa mucho de que hay ciertas rutas que le dan ganancias muy grandes Sí. y otras que le dan medio empate o les puede dar incluso pérdida. Pero la idea es que vos llegues a acuerdo y digas, no, pará, vos tenés estas ganancias muy grandes acá, cubrime también Pero las no otras. pasa. Bueno, está bien, Digo, pero... si hablas de La Rioja, por ejemplo, la única Hay que- aerolínea que va es Aerolíneas Argentinas. Bueno, hay que Por abrir- decirte alguna provincia. Digo, Hay que abrir mucho más todavía el tema de los cielos acá y de que de verdad entre una competencia fuerte. Pero Pero no quieren. déjame decirte también, Bueno, eso no competición. justifica No quieren que entre. que nosotros, en un país con 40% de pobreza, tengamos que estar subsidiando eso. Argentina no se puede dar ese lujo. No coincido plenamente, pero entiendo e interpreto lo que vos estás diciendo. Si quieren, abrimos también el número de teléfono para... Había quedado esta pregunta, ¿no? Pendiente. ¿Para dónde? ¿Para acá, para allá? Acá. Había quedado... Quédate quieta, Quédate querida. quieta, Ana, por Quédate favor. quieta, querida. Había quedado esta pregunta pendiente, ¿no? Las principales preocupaciones de la gente. Tan solo una palabra. Seguridad, ingreso, trabajo, lo que ustedes consideren que es la preocupación más importante que tienen en sus casas. 11 70 64 29 58, si no me equivoco y veo bien el número de teléfono, para que se comuniquen con nosotros y nos cuenten la palabra, simplemente eso, para que nosotros podamos hablar y de dónde son. Ahora, si son de alguna provincia o si son de... Ahora, Dale. Dale. perdón, Tami. acá estamos analizando la pobreza en ingresos. Si Sí. nos vamos a la pobreza multidimensional, que es la pobreza que más ha sufrido, la más sufrido la clase media. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta no solamente lo que vos podés comprar con tus ingresos, sino cómo te afecta en educación, en salud pública, Claro. en empleo protegido. Y si hablamos de estos tres rubros que estoy mencionando, ¿a quién está más afectada? ¿Qué sector social está más afectado en los últimos tiempos? El que no puede acceder a una salud pública de calidad, lo estamos viendo con el reclamo del Garrahan. El que no puede mandar a sus hijos a la universidad, lo estamos viendo con el recorte presupuestario, que ahora vamos a tener una marcha y una movilización muy grande en breve. Y también, a su vez, el tema de la vivienda y el empleo protegido. Dos otras cuestiones que marcan la pobreza de los sectores medios y medios bajos. Bien. Yo me pregunto también en base a esto, cuando tengamos algún mensaje del público, Leito, nos avisas. 1.564.000 para ser de la clase media. Yo, Para chicos, entrar a clase Cuando, media. Para entrar a clase media. Gran Es parte el de este piso número, de ese. estos ingresos, Lore, se te van en alquiler y pago de Olvídate. servicios. pero Olvídate. ¿O no? 1.000.000, de Colegio verdad, privado. 1.564.000 Sí. para pertenecer, No, digamos, bueno. es el ingreso a la clase media. Te da la Pues, pauta para de mí lo está... pobre que es el país. No, claro. no, Sí, pero los para mí números. este número es irreal completamente, más allá de que ¿Irreal mucha en qué gente sentido, Anita, decís nos vos? ¿En está- que no se llega o en que no sería clase en que media? 1.564.000 pesos no es clase media, Bueno, chicos. por a eso, mí, pero, digo, perdón, pero ahí, no. ahí está lo paupérrimo de la situación. Me parece que hemos Claro, caído claro. tanto que entras a ser clase media con ese poquito de dinero, ¿no? pero es una Problema- mentira, Me es esta parece. pertenencia hacia la clase media o seguir sosteniendo que existe una gran clase media en este país cuando en realidad esa clase media se ha caído. Se ha caído, Entonces me se parece ve. Por que eso digo. cuesta Pero no, quizás... no ahora, el- Cami, no ahora. Leito, tenés mensaje, Ahí ¿no? está. Hace A ver. 17 Sí. meses que le va un poquito Van peor. llegando algunos Dale. mensajes y dice, buen día, soy Andrea Varela. Los que estamos bajo el promedio 400.000 por mes, Dios mío. nos manejamos y sobrevivimos con otros recursos, pero el de clase media, ellos sí son pobres porque no saben vivir con poco, duelen más y Es se cierto, deprimen más. Duele Mirá. más, claro.
Claro. Buen día, soy Gabriel. Con 350.000 me alcanza para todo el mes. Tengo un nene de 6 años y mi señora, no tengo trabajo, hago changa de albañilería. Es un sueño trabajar Ese es en el blanco. tema, Ana, te das cuenta, cuando Ahí el tenés. sueldo promedio son 300, 400 lucas, 1,5 millones, 1.600.000. Pero está es clase abajo de media. la clase baja, Claro. chicos. No, Miren no, los claro. números que tenemos Indigente. ahí. A ver, Leo. ¿no? Buen día, Tamara. Quería saber por qué el gobierno no aumenta los reintegros por discapacidad desde diciembre del Bueno, ese es 2024. otro tema. Ya no nos alcanza con lo que pagan. A ver, Tami. Pero para hay una poder ley, contestarle. una ley de emergencia de discapacidad que el propio Javier Milei dijo que se va a vetar. A ver, el Congreso trabajó para que se suban todos los nomencladores. Estamos hablando de gente que cobra 3.000 pesos la hora, acompañantes terapéuticos, ¿no? Chicos en hogares protegidos que no superan los Claro, 20.000 pesos por mes. Bueno, todo eso, la idea es aumentarlo, pero bueno, parece que lo van a vetar. ¿Querías agregar algo? No, con respecto a este gráfico que antes estaban hablando de este 1,5 millones de pesos que se Sí. necesita, que hay una cuestión bastante paradójica acá en Argentina. Argentina está cara en dólares. Fíjate Carísimo. cuánto te da eso en dólares. Sí. Claro. Te da casi 1.350 dólares. Sí, sí. Si le preguntás también a los emprendedores y a los empresarios que tienen que también pagar salarios, Tal le cual. está costando muchísimo poder pagar estos Totalmente, salarios. Sí. totalmente. Porque si te lo pones a pensar en un país que es Sí. pobre o que tiene a una parte de su población empobrecida, estos salarios, el salario de casi 1.350 dólares no es un salario bajo, pero No. sin embargo no te alcanza. Lo que pasa es que tiene también bueno, por eso también ahora se está charlando en el Consejo de Mayo la reforma laboral. Pues la verdad que hoy le cuesta mucho al empresario también mantener un empleado por Sí. los impuestos laborales también. Pero eso es otra discusión. Ahora, pero la verdad que es eso también. perdón, Bueno, la pero cua- ese es el costo argentino, porque a veces los economistas entramos en esta charla de si el dólar está caro o está barato y demás, pero también lo que te tienes que poner a pensar es el costo argentino, que el costo argentino tiene adentro el tema que recién mencionabas de los impuestos, Claro, claro. pero también tiene adentro todo lo que tiene que ver con trabas, con regulaciones, Sí, sí, que sí. las pymes tienen que dedicar horas y horas, Sí, en sí, vez de estar concentradas a producir mejor, a mejorar la calidad del producto, a bajarle el costo, lo que sea, están concentradas en ver cómo pueden hacer para pagar los impuestos, las Nacho. Con las trabas burocráticas, Exactamente. sindicales, etcétera. Nacho, lo que pasa es que también hay un desbalance, porque si vos lo pensás, por ejemplo, en términos, no se puede hacer una comparación directa con otros países, pero digo, esos 1.300 dólares son casi el salario mínimo de un trabajador europeo. Entonces, digo, un salario mínimo en Europa te sirve para vivir. Acá, ese salario que te permite entrar a clase media Claro, y que le cuesta claro. pagar al empleador, no te alcanza. Entonces, hay un desfasaje muy grande, ¿no? Totalmente, pero para mí el desfasaje está justamente en lo que acabo de mencionar del costo argentino, ¿se entiende? Argentina la otra vez, hace una semana sale un informe que te dice que un trabajador asalariado en el sector formal está 180 días trabajando para pagar impuestos al Estado Claro, en los qué 3 increíble, niveles. Sí. qué increíble. Nación, provincia y municipio. Bueno, me parece que es un despropósito, ¿no? Claro. Ignacio, siempre es interesante tenerte con nosotros, así que te voy a pedir unos minutitos más.